Vivimos en un sistema económico que imita a la solitaria, donde la élite financiera sería la tenia y se está alimentando de nosotros, y no les gusta que se descubran sus artimañas. Después de que Catherine comenzase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura, cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también
al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar. Y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos, la élite de los banqueros que ha engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Al principio me resistí a creerlo, pero me había comprometido a averiguar qué nos impedía prosperar y daba igual a dónde me llevase ese descubrimiento. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Mientras amanecía, sabía que una poderosa élite lo tenía prácticamente todo preparado para gobernar el mundo, y con miedo me di cuenta de que Gran Hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix.
Pero ¿cómo salimos? Fui consciente de que necesitaba descubrir cuáles eran sus estructuras de poder y cómo funcionaban. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones. Con esto no quiero decir que todos los integrantes de estas familias sean conscientes o participen en los planes de dominio del mundo. Sin embargo, estoy convencido de que los cabezas de familia de estas dinastías controlan los intereses corporativos y financieros que llevan a cabo el fatídico esquema que está destrozando tantísimas vidas. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día. Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares. Está claro que no todos los que forman parte de estos grupos toman las decisiones. Hay una jerarquía de información y participación. Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve. Aparece en el billete del dólar, en el sistema de vigilancia masiva estadounidense, que en un principio se llamó Conocimiento Total de Información, en la agencia de inteligencia británica MI5, e incluso preside el complejo del Tribunal Superior de Justicia en Israel, diseñado y financiado en su totalidad por los Rothschild. Creo que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops y su famoso remate metálico, pero lo han distorsionado con el mensaje de que representa a aquellos que están en la cima y que son capaces de controlar y seguir a todos aquellos que están por debajo. Pero esta información la han utilizado de manera perjudicial aquellos que quieren promover el antisemitismo. Erróneamente, califican estos objetivos de intereses judíos y continúan fomentando el racismo que acaba destruyendo tantísimas vidas. Dejemos las cosas claras. No se trata de objetivos judíos. Se ha documentado que los banqueros centrales incluso financiaron a ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, así como algunas corporaciones asociadas con las atrocidades de Hitler contra el pueblo judío. Como estas personas tienen más dinero del que necesitarán sus familias durante generaciones, y como también tienen el poder para crear el dinero, no creo que su objetivo final sea amasar una fortuna. Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. Si le das libertad a la gente, ¿sabes lo que pasa? Pues que probablemente no la usen con sentido común, como nosotros pensamos que deberían usarla. Somos más listos que ellos y por su propio bien debemos gobernarlos. Cuando por fin acepté la idea de una élite que nos gobierna y que planea dominar el mundo, empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto. Solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad. Teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo ahora mismo, un nuevo orden mundial puede parecernos una gran idea, pero tengo que diferenciar entre lo que descubrí sobre el dominio mundial, un único gobierno global dirigido por una pequeña élite, y la realidad de nuestra interconexión global, que es darnos cuenta de que a un nivel fundamental y espiritual no somos tan distintos, todos estamos conectados. Pero los objetivos para el dominio del mundo sugieren todo lo contrario. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados, pensando que el problema son los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, cuando en realidad ambos partidos tienen los mismos objetivos. Creo que nos dirigimos a un mundo totalitario, en realidad a una dictadura militar dirigido por una pequeña élite que tiene todo el poder y dicta las leyes. Si tuviesen éxito, no habría lugar al que huir o dónde esconderse. Pensadlo detenidamente.
El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme, ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad, lo que está bien y lo que está mal, lo moral y lo inmoral, lo bueno y lo malo, lo sano y lo perjudicial, lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Este es el organigrama de la tiranía mundial, la estructura para conseguir un control total. Dos de los hombres más poderosos de Europa hablarán ahora de por qué el planeta debe estar regido por un solo gobierno. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como mucha gente, pensaba que una conspiración para dominar el mundo no podría funcionar porque básicamente no hay personas que sean tan competentes. Pensaba, no puede ser que sean capaces de orquestar esos planes con ese nivel de control y secretismo necesario. Una de las falsas creencias es que todo esto pasa porque el gobierno es incompetente. Y es un gravísimo error y la gente no lo sabe. Y por supuesto es una gran tapadera, ya que el sistema sí que sabe hacia dónde va todo esto. Y va donde quiere ir y lo está consiguiendo. Y me seguía preguntando, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo tan gordo y corrupto? Es una estructura simple. Y si no fuese por eso, no funcionaría. Y se puede relacionar con una pirámide compartimentada. Si nos fijamos en cualquier organización de hoy en día, da igual que sea una organización internacional, una universidad, un gobierno o una sociedad secreta, todas están organizadas en forma piramidal. Y como dice la CIA y otras agencias de inteligencia, se basan en un sistema de necesidad de información. Solo dejan saber a la gente aquello que necesita saber para que contribuya a la organización. Y nada más. Tomemos como ejemplo un banco individual, aunque en realidad eso no existe, pero bueno. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él. Cuando empecé a conocer la escala y las intenciones de sus objetivos, pasé 2 semanas como si tuviera la gripe. Pero luego me di cuenta de que en realidad se trataba de un intento perfectamente planeado y orquestado para hundir el potencial humano. Pero aún así, nuestro potencial sigue brillando. Aunque nos distraen y nos reprimen de manera sistemática, hemos conseguido crear soluciones innovadoras e ingeniosas para muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. No es culpa nuestra no habernos dado cuenta de lo bien organizado que está este esquema y de sus intenciones. Este es nuestro reto. Me fijé en la clase de mundo que la élite controladora nos ha dado y me tuve que preguntar, ¿cómo sería nuestro mundo si tuviesen el control total sobre todos nosotros en todas las partes del planeta?
En este nuevo orden mundial que proponen, un pequeño número de personas ejercería el control total sobre la vida del resto, a través de un sistema de vigilancia indiscreta, control de la disensión a través de la violencia y la esclavitud de la deuda. Imaginaos pequeñas islas de opulencia rodeadas de un mar de miseria, donde la misión del ejército es proteger a los que tienen de los que no tienen. He llegado a creer que si consiguen sus objetivos no augurará nada bueno para nosotros y que no se detendrán ante nada para implementar su plan. Aunque a los estadounidenses nos resulte difícil de aceptar, estoy convencido ahora de que el objetivo de la élite mundial incluye destruir la solvencia y soberanía financieras de los Estados Unidos. Con su historia de libertad de expresión y revuelta armada, los Estados Unidos representan el mayor obstáculo para conseguir la consolidación mundial del poder. Si consiguen hundir este país, creo que la élite internacional intentará transferir el poder y la productividad de los estadounidenses a su dictadura mundial. Gradualmente irán controlando nuestras vidas en lo que David Icke ha llamado totalitarismo de puntillas. Pensadlo. Nos tienen sumidos en una deuda tan profunda que nunca podremos devolverla. Están hundiendo el dólar e intentan reemplazarlo con una divisa mundial del FMI. Esta impresión de una moneda mundial electrónica y sin necesidad de dinero en efectivo facilitaría que una autoridad central pudiese incapacitar económicamente a cualquier individuo o grupo al instante. Ahora, por primera vez en la historia, se proponen impuestos internacionales con la excusa de atender el cambio climático. Como un caballo de Troya, el sugerido tratado, desvelado en la Conferencia del Clima de Copenhague de 2009, apeló a nuestra preocupación por el medio ambiente, mientras nos distraía del hecho de que este impuesto sin precedentes sobre el carbono se le pagaría al Banco Mundial y que la Policía Mundial haría que se cumpliera. Hay formas de solucionar la necesidad obvia de recortar la polución sin crear una base imponible para la tiranía. Quieres cambiar la sociedad de un modo que sabes que si lo haces abiertamente obtendrás una reacción adversa. Así que no lo haces abiertamente. Usas la estrategia problema, reacción, solución. Fase 1. Creas un problema. Podría ser un atentado terrorista con bomba, un 11S, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué. Y llegados a ese punto, la estrategia problema-reacción-solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial de los hechos. Resulta que el presidente George W. Bush tenía razón acerca de las armas de destrucción masiva que escondía Saddam Hussein. Prácticamente la única manera o fuente de información que el público tiene sobre este hecho procede de los medios de comunicación dominantes. Y lo que buscan en la fase 2 de la estrategia problema-reacción-solución es una reacción de ira que da paso a la clave del miedo. Quieren que la gente le exija al gobierno que actúe, que haga algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué pensáis hacer? Y esto nos lleva a la fase 3, en la que aquellos que habían creado el problema recogen esa exigencia del público basada en una historia falsa para luego ofrecer las soluciones abiertamente a los problemas que ellos mismos habían creado. La idea de usar la tragedia, manufacturada o simplemente politizada, era profundamente significativa cuando finalmente comprendí hasta dónde están dispuestas a llegar estas personas para conseguir sus objetivos. Está documentado que entramos en la guerra de Vietnam con falsos pretextos. El exsecretario de Defensa Robert McNamara ha reconocido que el ataque a un barco en el Golfo de Tonkin no se produjo en realidad. Pensábamos que ese día nos habían atacado, pero no era cierto. Eso nunca pasó. Más recientemente, el expresidente Bush echó mano del pretexto de las armas de destrucción masiva para invadir Irak. A veces a este tipo de tácticas se las llama operaciones de bandera falsa. Cada vez son más personas las que opinan que el 11S fue una operación de bandera falsa orquestada por la élite mundial para poder justificar el control del petróleo en el Oriente Medio y desmantelar garantías constitucionales de los Estados Unidos.
There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is... En realidad, se les ha proporcionado casi todo lo que necesitan para instaurar un estado policial. Ahora mismo, en los Estados Unidos, a cualquiera de nosotros lo pueden encarcelar sin previo aviso o sin causa justificada. Nos pueden secuestrar, torturar y asesinar legalmente si el gobierno decide que lo que estamos haciendo amenaza sus planes. Todo lo que tienen que hacer es convertirnos en sospechosos en lo que ellos llaman guerra contra el terrorismo. Cada vez nos vigilan más y más. En 2010, solo en los Estados Unidos había 30 millones de cámaras de vigilancia grabándonos. Cuando nos manifestamos, nos relegan a lo que eufemísticamente llaman zonas de libertad de expresión. ¿Zonas? ¿Para la libertad de expresión? Cualquier llamada que hagamos o correo electrónico que enviemos se almacena y archiva y se puede revisar en cualquier momento. Nuestros carnés de conducir y pasaportes tienen unos chips electrónicos implantados para seguir cualquier movimiento, y ahora los pacientes de los hospitales también les están implantando bajo la piel los mismos chips. De hecho, fue Procter & Gamble quien desarrolló estos chips para hacer un seguimiento de sus productos. Siempre te lo ofrecen como un método de ayuda, pero incluso un director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia admitió que es una forma de introducir el chip en todos nosotros para que sea más fácil seguirnos y controlarnos. Ellos quieren dominar, y a través del dominio espacial estadounidense han ideado un plan llamado Dominio Integral. La vigilancia por satélite sofisticada, así como la energía directa y las armas láser que ya se han desarrollado, tienen la capacidad de detectar a las personas disidentes en cualquier lugar de la Tierra. Creo que también intentan asegurarse de que pueden enfrentarse de forma efectiva a cualquier resistencia. Los campos de contención de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y los vagones ferroviarios con grilletes recientemente se están construyendo o reformando por todo Estados Unidos para utilizarlos en lo que los oficiales llaman tiempos de pandemia o malestar civil. Me queda otra prueba inquietante que compartir con vosotros sobre los planes de dominio mundial. Fue algo horrible que me costó mucho comprender, pero que sin eso, esta investigación quedaría peligrosamente incompleta y nuestras estrategias para evitar el dominio mundial se basarían en informaciones insuficientes. En mi investigación encontré pruebas convincentes de que su plan en realidad incluye la eliminación de la mayoría de la población mundial. Aunque parece de locos, tiene sentido que les resulte más fácil conseguir el control total si el número de gente a la que tienen que controlar es menor. Cada vez que pensaba, no serán capaces de hacer algo así, descubría que me equivocaba. Encontré documentación alarmante que destapa que la eugenesia es uno de los pilares centrales de sus planes. La eugenesia es la práctica mediante la que algunas personas deciden a quién vale la pena engendrar y a quién no. La esterilización es una de sus muchas insidiosas formas mediante la cual se está llevando a cabo este plan encubierto. En 1904, los Carnegie fundaron el primer laboratorio eugenésico en Cold Spring Harbor, Long Island. Los Rockefeller financiaron la esterilización involuntaria de gente de color a través de programas eugenésicos y también fundaron el Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania para continuar con los planes de conseguir una supremacía racial que más tarde adoptó Hitler. En 2007, el Departamento de Agricultura y la Seguridad Nacional de Estados Unidos financiaron un proyecto que proponía pulverizar por el aire a una población de 7 millones de habitantes de zonas urbanas del norte de California. Cuando los ciudadanos protestaron oponiéndose a ese plan, los oficiales se vieron forzados a revelar que ese spray contenía múltiples toxinas que podían causar enfermedades y alterar el ciclo reproductivo. Por suerte, la oposición ciudadana detuvo el proyecto. Al gobierno de Estados Unidos lo han pillado más de 30 veces experimentando en secreto con químicos tóxicos en sus propios ciudadanos. Soldados, prisioneros, nativos americanos de las reservas y hasta ciudades enteras y países. La esterilización en masa encubierta de mujeres y niñas usando normalmente aditivos secretos en la
Se ha descubierto en Brasil, Puerto Rico, Nicaragua, México y Filipinas. Estas se han llevado a cabo bajo el patrocinio de programas como el Consejo de Población de John D. Rockefeller, el Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar de Estados Unidos, del cual Nelson Rockefeller era el secretario, y los Rockefeller fundaron la Organización Mundial de la Salud. Novartis y Syngenta, en cooperación con el Departamento de Agricultura y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, han llevado a cabo una prueba de campo con una variedad espermicida de maíz modificado genéticamente que convertiría a los consumidores masculinos en personas estériles. Esto se dio a conocer con discreción como una contribución para el problema de la sobrepoblación mundial. Y la lista suma y sigue. Ahora mismo las cifras de fertilidad del ser humano en el planeta se hunden. Estoy convencido de que no es una casualidad. Para mí, querer considerar e investigar unos planes directos de despoblación era vital para entender todo lo que está pasando y generar respuestas que pueden ser suficientes para la tarea a la que nos enfrentamos. Sé que esto os parecerá de locos, pero imaginaos que corre el año 1932 y estamos en Alemania. Si os dijese que en la próxima década millones de personas acabarían siendo exterminadas, pensaríais, imposible, nadie sería capaz de hacer algo así. Este es el aspecto que tiene la despoblación hoy en día. Estoy convencido de que no exagero. ¿Podría equivocarme? Quizás. Pero ¿y si no me equivoco? Nos encontramos en una seria encrucijada de la evolución del ser humano. Un camino nos conduce hacia la tiranía y la posible autodestrucción. El otro nos conduce hacia una civilización pacífica y saludable basada en el respeto de los derechos y la libertad de cada persona del planeta. Partir hacia esta nueva dirección depende de que vosotros y yo allanemos el camino. Ha llegado el momento de decir: basta, hay otro camino. Creo que juntos tenemos los conocimientos, los recursos y las soluciones para afrontar este desafío. Veo este proceso como un esfuerzo en favor del alma de la humanidad. Empieza con un cambio a la hora de concebir el mundo, dando respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos de verdad? ¿En qué consiste la naturaleza humana? ¿De verdad los humanos somos como la élite nos ha hecho creer? Criaturas estúpidas y egoístas que, si nos dejan a nuestro libre albedrío, acabaríamos en un entorno de violencia y caos, y por eso, por nuestro propio bien, necesitamos que nos gobierne una élite que se ha autoelegido, ¿o en realidad por naturaleza somos bondadosos y creativos? Creo que cuando la gente está sana y tiene lo que necesita para sobrevivir, somos capaces de crear un mundo basado en la integridad, la libertad y la compasión. Un mundo donde todas las personas pueden medrar. ¿Cuál de estas dos opciones determinará nuestro futuro? Ahora es el momento de que elijamos. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Pero a pesar de lo poderosos que son, los arquitectos de este nuevo orden mundial no pueden crear su terrible concepción del mundo sin acabar con nosotros antes. Para detenerlos y dejar sus planes obsoletos, tenemos que despertar. Tenemos que entrar en acción. Este es como el esfuerzo final de una fase concreta de civilización. Es el último aliento y a menudo uso la metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, porque la oruga se abre paso a bocados en el ecosistema. Es muy destructiva, en un día consume el equivalente a 300 veces su propio peso, hasta que está tan hinchada que se cuelga y se duerme y su piel se convierte en una dura crisálida. Y entonces en su cuerpo puedes ver estas células imaginales. Los biólogos las llaman así.
que se forman dentro del cuerpo de las orugas. Y el cuerpo de la oruga entonces se convierte en una nutritiva sopa para esas células. Pero lo que importa de esta metáfora es que lo nuevo y lo viejo coexisten durante un tiempo y la función de la oruga es preservar la vida. Tenemos ahora un gobierno desesperado que intenta controlar el petróleo del Oriente Medio y que quiere promover la energía nuclear y todas esas cosas. Saben que no deberían hacer eso, pero tienen que protegerse a ellos mismos. Es su trabajo. Y si te gustan las mariposas, no vas por ahí aplastando orugas. Así que no podemos odiarlos. No nos benefician nada. Pero si quieres una energía alternativa, no le pides a una administración cuya economía se basa en el petróleo que te la produzca. Tenemos que producirla nosotros. Nosotros somos ahora las células imaginales que tenemos que demostrar que es más barata, más eficiente y más efectiva. Nuestro trabajo es construir el nuevo mundo. Si concebimos el mundo como un lugar en el que vemos la crisis como una oportunidad de renacer, donde todos somos imprescindibles y donde todos disfrutaremos de lo que de verdad necesitamos, entonces podemos convertir este mundo de desesperación en un renacimiento de la creatividad y amor del ser humano. Puede parecer que la élite que nos controla tiene todas las cartas, pero nosotros también nos guardamos unos ases en la manga. Primero echemos un vistazo a los números. Son muy pocos los que llevan a cabo conscientemente los planes de dominio del mundo. Muchos de los que ayudan a llevar a cabo todos esos planes no conocen la verdadera situación de la que forman parte. Según mis cálculos, superamos en número al total de arquitectos que de verdad urden el plan en más de 1 millón contra 1 solamente en los Estados Unidos. El empresario y ecologista Paul Hawken calcula que ahora mismo hay más de 1 millón de organizaciones en el mundo que trabajan para conseguir justicia social y medioambiental, lo que supone el mayor movimiento social en la historia de la humanidad. Este movimiento, si se conecta electrónicamente, puede convertirse en una red de redes que sería la fuerza activista por el cambio más poderosa que ha existido nunca. Si tenemos en cuenta a las personas que participan en la restauración del planeta, en detener el daño, resistir a la depredación, promover el cambio y reimaginar lo que significa ser un ser humano, y no nos invade un sentimiento de optimismo, quizás necesitemos revisarnos el corazón, porque hay un extraordinario, luchador y magnífico grupo de personas en todo el mundo que se está poniendo manos a la obra. La segunda ventaja importante que tenemos es que todos los centros de poder que la élite controla requieren de nuestra participación. Si una cantidad suficiente de nosotros deja de apoyarlos, sus planes no se podrán llevar a cabo. Esto sucede con los bancos centrales, ejércitos, medios corporativos, gobiernos, etc. Y siguiendo los modelos de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., tenemos el poder de elegir no participar y de hacerlo sin violencia. Se necesita mucha energía, recursos y engaños para intentar dominar la vida de los otros. En cambio, en el camino hacia la libertad, tenemos de nuestro lado la fuerza de la vida, de la evolución y lo que Gandhi llama Satyagraha, el simple poder de la verdad. In India we have thousands. En India tenemos miles de pueblos que ahora son zonas libres, así que no aceptaremos concesiones, no cooperaremos de la misma manera que Gandhi no cooperó con las leyes de la sal. No permitiremos que las sustancias químicas y los cultivos manipulados genéticamente se incluyan en nuestros ecosistemas porque amenazan la biodiversidad. Y este movimiento de libertad, que es un movimiento de libertad para todas las especies, no solo para los seres humanos, es algo que está creciendo cada vez más rápido y se refleja con el movimiento de zonas libres de organismos modificados genéticamente en Europa. Me giro y veo que hay otras 1000 zonas libres de organismos modificados genéticamente. En Italia llegan a un 90%, en Austria a otro 90%. Las zonas con libertad sobre las semillas y la comida están provocando grandes cambios. En Bolivia, un movimiento de base tomó las calles despiadadamente con una cacerolada y consiguieron finalmente que la empresa extranjera no controlase sus recursos hídricos. Aunque los medios corporativos nos muestran muy poco, las historias con final feliz que tienen lugar cada día en todo el mundo son incontables.
No quería realizar este documental hasta saber que existían respuestas adecuadas para la crisis. Y ahora, con el poder que nos otorga Internet, podemos compartir la amplitud y la profundidad de esta investigación. Nos hemos pasado años creando una extensa página web, thrivemovement.com, que lo junta todo y que nos permite acceder a la información y a las acciones que podemos emprender de manera fácil. Aquí tenéis vuestro propio módulo navegador para profundizar en los temas principales que se han tratado en el documental: codificación, problema y soluciones. Podéis estudiar estrategias y tácticas y entrar en contacto con otros para llevar a cabo acciones sinérgicas. Todos los datos que aparecen en este documental se han contrastado de manera independiente y toda la bibliografía se puede consultar en nuestra página web. Este navegador de sectores facilita el pensamiento de sistemas completos que reconoce que las acciones en un sector afectan al resto. El centro del navegador de sectores es Concepción del Mundo, porque establece cómo asimilamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. En cada sector encontrarás temas de gran importancia, recursos, estrategias de grupo y acciones individuales necesarios para que se produzca un cambio pacífico y productivo. El árbol de recursos os mandará a los enlaces de las personas, organizaciones y medios de comunicación que más recomendamos para que os ayuden a obtener más información y podáis participar más. Me di cuenta de que hay un número mínimo de acciones que, trabajando juntos, pueden decantar la balanza. Todo tiene solución. Cuando comprendamos la verdadera situación, comprenderemos lo que podemos hacer para conseguir nuestro objetivo. Echemos un vistazo a los antídotos estratégicos para evitar su dominio económico. Necesitamos detener cualquier rescate de bancos o corporaciones, desmantelar la Reserva Federal, retirar el apoyo de los contribuyentes a las agencias de bancos centrales como el FMI o el Banco Mundial, permitir el desarrollo de divisas alternativas y bancos independientes y rechazar los impuestos internacionales. Hago más hincapié en el apartado Soluciones en los Estados Unidos porque es lo que mejor conozco. Pero igual que el conflicto es mundial, también lo son los principios en los que se basan las estrategias de las soluciones. Existen acciones tácticas que podemos llevar a cabo como individuos para que se produzcan cambios ya que no requieren ni mucho tiempo ni dinero. Informaos, hablad e interactuad con otras personas. Confiar en los bancos locales. Cuando retiremos el dinero de los grandes bancos centralizados y lo depositemos en pequeños bancos de la localidad y en cooperativas de crédito, eliminaremos el problema y crearemos la solución con una única acción. Comprad e invertid de forma responsable. Con cada dólar que gastáis estáis mandando un mensaje. Uníos al movimiento para auditar y acabar con la Reserva Federal. Nos están robando. Uníos a una coalición para que Internet siga siendo justo y abierto. No dejéis que nadie controle la red. Apoyad a los medios de comunicación independientes. Informaos a través de distintas fuentes y pensad quién financia los medios con los que os informáis. Apoyad los alimentos orgánicos, decid no al cultivo de OMG. Uníos a movimientos que fomenten unas elecciones honestas, donde se incluya un seguimiento de las papeletas electorales y una reforma en la financiación de las campañas. El Congreso solo será responsable ante nosotros cuando las corporaciones dejen de financiarlo. Defender una nueva tecnología de una energía nueva y renovable. Hablad abiertamente sobre la energía libre. El acceso a la energía libre cambiará la dinámica del poder en este planeta de la manera más rápida que jamás se haya visto. Uníos a acciones de la masa crítica. Es una estrategia disminuir nuestro poder esperando hasta que un gran número de nosotros estemos de acuerdo en participar antes de entrar en acción. Imaginaos a 1 millón de personas protestando a la vez, y luego a otro millón, y a otro, y a otro. Me alentó saber cuántas soluciones viables y cuántos remedios a los problemas de la vida real había. El trabajo de Aquila Sherrills me conmovió especialmente. Ayudó a conseguir una tregua entre dos pandas callejeras rivales, los Crips y los Bloods.
Una de las cosas que descubrimos en el proceso de paz en el vecindario era que el conflicto es positivo. Lo que conduce a la violencia es un conflicto que no se ha solucionado. La primera vez que lanzamos un tratado de paz, tuvimos mucho éxito durante el primer año. Los asesinatos entre pandas descendieron un 44% en el vecindario, gracias a las acciones que llevamos a cabo. Aquila describe qué pasó cuando dos líderes de pandas rivales se reunieron finalmente tras la tregua. El tío se fue hacia él y le dijo: colega, mira, sé que me guardas rencor, quizás yo también te guarde rencor a ti. Dijo: pero por esta tregua, tío, dijo, estoy dispuesto a dejar todo eso de lado. Y le extendió la mano, lo abrazó y dijo que cerró los ojos porque esperaba que le clavasen un puñal por la espalda. Esperaba que le disparasen en el estómago. Pero después de unos momentos sumido en ese abrazo, se dio cuenta de que era sincero. Creo que tener claro cuál es nuestro potencial es tan importante como sacar a la luz los obstáculos que nos encontraremos por el camino. Así que quiero llevaros a un posible futuro. Es un mundo que la élite nos ha hecho creer que es una quimera imposible, pero estoy convencido de que ese mundo no es una utopía. Podemos crear un mundo donde las personas puedan medrar, donde nos podamos sentir seguros y a salvo, donde el aire, el agua y la comida no estén contaminados. Un mundo donde las comunidades sean capaces de producir su propia energía y alimento y donde el comercio sea libre y justo. Donde en vez de centrarnos en el castigo, dejemos que sea la justicia la que repare las vidas y las pérdidas. Donde las compañías de seguros paguen a los médicos para mantener sanas a las personas. Donde la educación sea voluntaria y satisfaga las necesidades de los individuos y no las de las corporaciones. Donde la información de los medios de comunicación independientes sea honesta. Donde no necesitemos ni subsidios ni rescates. Con un sistema financiero honesto, pocos impuestos o ninguno y facturas mínimas de electricidad y petróleo, tendríais dinero para pagar el préstamo de la casa o del coche y podríais ahorrar e invertir. Tendríais mayor poder adquisitivo, libertad y seguridad. Y todo eso trabajando lo mismo o incluso menos. ¿Os imagináis? Let's say I started a mutual fund for my neighborhood. Digamos que pongo en marcha un fondo de inversión para mi barrio y todos los vecinos tienen acciones. Muy bien, colaboran con el medio ambiente y sus acciones suben de valor. Así que en vez de hundirse económicamente, están ganando dinero. Están ganando dinero con cosas que hacen que sus hijos estén más seguros y evitan que el planeta se muera. Así que están en misa y repicando. En vez de trabajar toda la semana para ganar dinero y luego llegar a casa e intentar salvar el planeta los fines de semana, puedes pasarte la semana de lunes a viernes ganando dinero para salvar el planeta y luego irte a la playa. Esta imagen de un mundo que medra se basa en lo que se llama perspectiva de libertad. Hay un sencillo principio que subyace en este enfoque: la no agresión. Nadie te agrede ni a ti ni a tu propiedad, y tú no agredes a nadie excepto por razones de legítima defensa personal. Esta es la única norma que he encontrado con la que todo el mundo está de acuerdo, al menos por lo que a ellos respecta. Creo que la no agresión es el verdadero norte en la brújula de la moral humana y nuestra guía de navegación interior. Este pensamiento puede guiarnos y proteger a cada individuo mientras establecemos sistemas voluntarios y autosuficientes. Es un estilo de vida que defiendo completamente y sin reservas. El trabajo del economista austríaco Ludwig von Mises me ha influenciado mucho. Ludwig von Mises desarrolló una filosofía y un sistema económico completos que se basaban en el pilar ético de la no agresión. Motivado por haber presenciado la ira del comunismo y el fascismo en Europa, dedicó su vida a encontrar una manera justa de vivir. Reconoció que esos sistemas, junto con el socialismo e incluso la democracia, asumen erróneamente que los derechos de un colectivo o del grupo son más importantes que los del individuo. Siempre pensé que más personas podrían medrar si se tenían en cuenta las necesidades del grupo en vez de las individuales. Pero cuando lo estudié con más profundidad, me di cuenta de que en realidad no es así. En nombre de lo que es mejor para el grupo, los gobiernos han sido responsables de la mayoría de las guerras, muertes y destrucción del planeta. Más de 200 millones de individuos fueron asesinados solo durante el siglo XX.
Entonces, ¿cómo podría cambiar esta dinámica si aplicamos el principio de no agresión? Nos llevaría tanto a un cambio gradual de un sistema fundamentalmente erróneo como a una transformación completa donde no solo algunos, ni siquiera la mayoría, sino todos realmente podrían tener la oportunidad de medrar. Para poder implementar el principio de no agresión, para mí es necesario reexaminar honestamente nuestro pasado, porque no funcionaría intentar construir un sistema de vida saludable encima de uno que no lo esté. Tenemos que volver a los actos más fundamentales de injusticia, sobre los que se fundó el país: el embargo de las tierras a los indígenas, el asesinato de sus mujeres e hijos, y dejar casi sin nada a los que quedaron. Es un error tan grave que pensamos que tenemos que afrontarlo para entenderlo de una forma fundamental. Tenemos que entender que aquello no fueron errores que se cometieron y se acabaron hace 150 años. Son errores que han continuado cometiéndose cada día. Así que si nos fijamos en la historia de América del Norte y de los Estados Unidos, se han firmado más de 500 tratados con naciones indígenas, y cada uno de ellos se ha acabado incumpliendo. De hecho, hay una gran cantidad de riqueza que se ha generado en las tierras de los indígenas y con sus recursos. E incluso, cada año las corporaciones y las naciones europeas generan miles de millones de dólares basándose en la continua explotación de las tierras indígenas y de sus recursos. Si no tuviésemos grandes corporaciones, si no tuviésemos gobiernos occidentales que definiesen cómo nos tenemos que relacionar con los otros si vivimos aquí en Norteamérica, ¿qué relación mantendríamos? ¿Cómo podríamos marcar la diferencia? Vamos a necesitar tiempo y grandes esfuerzos para cambiar la conciencia y cumplir los objetivos que nos llevarán hacia el mundo del que os estoy hablando. No se me ocurre un mejor regalo que podamos entregar a las futuras generaciones. No podemos hacerlo todo a la vez. Se me ocurren 3 fases superpuestas del proceso de soluciones. Fase 1. Aportamos tanta integridad como podamos a los sistemas actuales. Si reducimos el presupuesto militar de los Estados Unidos a la mitad, aún así, seguiría siendo aproximadamente equivalente a lo que el resto del mundo gasta en seguridad. Entre eso y deshacernos de la Reserva Federal, se podría ahorrar más de $1 billón al año. Suficiente para alimentar a todas las personas del planeta, gestionar los problemas sociales y solucionar los problemas medioambientales. Muchos piensan que el hambre y la pobreza en el mundo son inevitables, pero comparado con la guerra, eliminar la pobreza y restaurar el medio ambiente resulta barato. Según el Instituto de Políticas para la Tierra de Lester Brown, costaría menos de $200.000 millones al año restablecer el medio ambiente en la Tierra y cumplir con las metas sociales mundiales. Pero esta fase no es el objetivo final de la perspectiva de libertad. Mientras que la fase 1 está repleta de compasión típicamente asociada a un programa liberal demócrata, la fase 2 refleja gran parte del conocimiento del punto de vista tradicional y conservador. En la fase 2, limitamos la función del gobierno a proteger la libertad individual y administrar las cosas que compartimos, como los ecosistemas y las ondas de radio que usamos para comunicarnos. A medida que el sistema gane en integridad y vayamos adquiriendo una divisa solvente, las personas tendrán suficiente dinero para tener más control sobre todo lo que les afecta. La fase 3 nace de la mayor libertad que la gente adquiere en las fases 1 y 2, ya que tienen más dinero y más tiempo. No existen los impuestos involuntarios y, por tanto, no existe el dominio involuntario. No existe el monopolio de la fuerza. Hay normas, pero no personas gobernantes. Proteger rigurosamente los derechos individuales resulta ser la clave para honrar nuestra interdependencia. Podemos ser distintos y estar unidos al mismo tiempo. Por muy utópico que esto pueda sonar al principio, me ha encantado ver la cantidad de ideas prácticas que se han llevado a cabo para tratar temas tan difíciles como la sanidad, la delincuencia y la educación. Estas 3 fases reúnen lo mejor de las 2 posturas, la liberal y la conservadora, que durante tanto tiempo nos han separado y que luego hemos reconciliado en un nuevo nivel, en la no agresión, un pilar moral que todos compartimos. La fase 3 honra el incentivo humano y finalmente incluye los derechos no solo de algunos, ni de la mayoría, sino de todos.
El toroide nos proporciona una plantilla para una sociedad basada en la integridad y la unidad. Conserva lo que funciona y se ha construido teniendo en cuenta las opiniones. Por eso puede autocorregirse e innovar para mantener el equilibrio. Podemos aplicar estas y otras características de la dinámica toroidal a nuestros sistemas sociales. Sinceramente creo que alinearnos conscientemente con el modelo fundamental de la energía de la vida en cada uno de los niveles, físico, emocional, mental, interpersonal y medioambiental, es a la larga el arte, la ciencia y la celebración del amor. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí. Comprender que estamos interconectados ha cambiado la forma en la que me enfrento a todo. Personalmente, he encontrado una expresión práctica de esta filosofía en el Aikido, un arte marcial moderno y no violento, que ofrece orientación poderosa sobre cómo responder efectivamente y de manera pacífica a los planes de dominio del mundo. Morihei Ueshiba, su fundador, me enseñó que para practicar Aikido uno debe imitar los movimientos de los átomos y las galaxias. Igual que la tecnología de la energía libre se funde con el modelo toroidal para conseguir poder ilimitado, el Aikido, la forma de la armonía, se funde con la energía del atacante y lo redirige a una resolución pacífica. Gandhi y King aplicaron estos principios de poder no agresivo a niveles sociales y económicos. Si respondemos con violencia al dominio del mundo, en vez de responder en defensa propia, continuará el mismo paradigma de siempre de nosotros contra ellos y les daremos la excusa perfecta para aumentar las medidas del Estado policial. Creo que es esencial, tanto moral como estratégicamente, que tomemos la iniciativa de la no violencia. Hay otro aspecto del toroide que tiene profundas implicaciones relacionadas con nuestra respuesta ante los retos que se nos presentan. Este es el estado de reposo absoluto, el punto cero que yace en el centro de todo sistema toroidal. Creo que vosotros y yo, así como cualquier otro ser humano, somos campos de energía toroidal centrados por el reposo y que cada uno de nosotros está conectado al otro y a la conciencia sin fronteras de un universo vivo. Por mucho que me beneficie de la experiencia de otros, como se ha destacado aquí con los conocimientos de navegación, y por muy valiosas que sean las opiniones diarias acerca de lo que está pasando en el mundo, como vemos en los conocimientos vitales, tengo que reconocer que nuestra brújula principal es nuestra guía interior. Conforme aprendemos a silenciar los ruidos y a amplificar la señal interna, podemos escuchar mejor la voz que naturalmente sabe y nos ofrece una sabia orientación. Tenemos una vida interior completa, una vida interior vibrante y vivaz que es realmente la guía en el camino que seguimos en el exterior. Si tu vida interior es la guía de cómo te muestras en el mundo, tiene sentido que si quieres tener algo que ver con a dónde te diriges, tienes que relacionarte con esa vida interior. Tienes que relacionarte con tu guía. Conforme vamos aumentando la relación con quien nos guía, lo que sucede es que aparece la sinergia. Es una relación simbiótica en la que nuestras vidas interiores van de la mano con la dirección hacia la que decidimos ir y a la que finalmente conseguimos llegar. No tenemos un impacto tan insignificante como nosotros creemos. Para arreglar el mundo tenemos que empezar a contarnos una historia diferente. Y tenemos que empezar a participar en una historia diferente con los demás. El mundo se manifiesta como nuestra historia colectiva. La humanidad se encuentra ahora mismo en un punto muy interesante de la evolución, en el cual podemos pasar de una competición agresiva y hostil, que es la naturaleza de las especies jóvenes, a un modo más maduro de cooperación y colaboración. No hay duda de que en este país el dinero, el capital se concentra cada vez más en manos de unos pocos y se concentra más aún en manos de esos que son tan poderosos. Pero hay una fuerza que tiene más poder y ese es el poder del pueblo.
Cuando nos fijamos en la crisis que padecemos, resulta muy fácil desilusionarse con la vida. Resulta muy fácil ponerse pesimista y desesperarse. Pero desde mi punto de vista, la crisis ha madurado hasta el punto de estar a las puertas del despertar de todos. Y ese sentimiento dentro de mí me da la vitalidad para saber que da igual lo insignificante que me pueda parecer lo que hago para enfrentarme a estos problemas tan graves, que el impulso de la evolución no es insignificante. Y que cuando lo sienten todos los que están despertando, entonces se convierte en algo grande. And as more and more of us are waking up, linking up. Y cuanto más despertemos, nos unamos y nos atrevamos a hablar, desenmascararemos el plan para dominar el mundo. Y estamos descubriendo soluciones que pueden crear el mundo que ansiamos y nos merecemos. Una y otra vez a través de la historia, cuando la gente ha padecido la tiranía en su propia piel, se ha unido y ha luchado por la libertad. Confío en que la humanidad eche la vista atrás y recuerde este periodo con orgullo, ya que cuando nos dimos cuenta de qué pasaba, actuamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Estoy convencido de que tenemos lo que necesitamos para medrar. Hagámoslo realidad. Let's make it happen. Shattered lives reaching out, crying out for freedom, crying out for love, carried by the current till we stand side by side on the brink of a brand new dawn. Come together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. We come together to stand up for our lives. What on earth does it take to thrive? While we've been sleeping, our hearts were beating so much closer than we ever knew. Beneath the noise, there is an inner voice whispering, clear and true. The veils are finally lifting, our ways becoming clear. There's a dream without a limit, and a vision so strong, every person knows they belong. Come together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. We come together to stand up for our lives. What on earth does it take to fly? Come together while the waters rise. Does it take to find out in the open? Find healing what's broken. Every heart, every life, living all nation in rise. There's a stirring deep inside, deep inside. Come together to stand up for our lives.
We all have what it takes to thrive. We come together when the water's right. There's a stirring deep inside. Deep inside. We come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together while the water's right. There's a stirring deep inside. Deep inside. We come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together while the water's right. There's a stirring deep inside. Deep inside. We gotta stand up for our life. We all have what it takes to thrive. We all have what it takes to thrive. We all have what it takes to thrive.